Pero fue el apóstol Pedro que le dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por esa razón yo te quiero decir, Pedro, que sobre lo que tú has declarado voy a edificar mi iglesia. La declaración de que yo soy el Hijo de Dios viviente. Dijo el Señor Jesús: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo cumple lo que dice. Y Él decidió edificar una iglesia a través de todas las edades y a través de todas las generaciones. Hay una iglesia que Él está levantando y la iglesia está creciendo, no solamente en una nación, sino en muchas naciones. Y no solamente en una generación, sino en muchas generaciones. Y nosotros, Nuevo Amanecer para Naciones, somos parte de esa iglesia que el Señor está edificando. La iglesia, amén, es el lugar de la residencia de Dios. Dios reside en la iglesia. Somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo de Cristo Jesús. Somos sacados fuera de las tinieblas a la luz admirable y somos parte del cuerpo de Cristo. Una de las definiciones que la palabra de Dios da a la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No solamente es la casa de Dios, el edificio de Dios, no construido en ladrillos físicos, sino en ladrillos de vidas humanas. Cada persona que viene a Cristo viene a ser un ladrillo vivo, amén, en esa casa espiritual que Dios está edificando. ¿Cuántos dicen amén? Y es el lugar donde la presencia de Dios mora. Ahora, Jesucristo dijo esto: voy a edificar mi iglesia. Él está edificando. Cada vez que trae Dios a alguien, ese alguien es como un ladrillo particular, original y con un diseño único que va a ocupar un lugar especial en el edificio santo que Dios está edificando. Y esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, repito, en la iglesia del Señor habita la santa presencia de Dios. Ahora, también la iglesia del Señor viene a ser el lugar donde Jesús reside, o sea, su cuerpo. Y la Biblia nos dice, amén, que el cuerpo de Cristo Jesús es la expresión de Dios aquí en la tierra. Solemos decir que el único Cristo que va a ver la gente en este mundo es el Cristo que nosotros como iglesia podamos mostrar. Jesús está limitado a su iglesia. La obra de Jesús ya fue culminada. La Biblia nos dice, cuando habla acerca de la oración de Jesús, que ya toda la obra que Jesús tenía que hacer la hizo. La obra de Jesús de expiación ya está completa, no hay nada que hacer. Nadie tiene que hacer nada más para salvar a la humanidad, para redimir a la humanidad. Jesús ya está sentado porque su obra fue acabada. Amén. Por eso al final en la cruz Jesús dijo: consumado está. Nosotros gozamos de los derechos de Cristo dados a nosotros, gozamos de los beneficios que Jesús logró por nosotros, gozamos de la redención, la salvación, la sanidad y todo lo que el Señor nos ha enriquecido en gran manera, no solamente para esta vida, sino para el futuro. Amén. Pero la iglesia toca hacer algo que Jesús no hizo. O sea, hay una parte que Jesús hizo y ahora hay otra parte que la iglesia tiene que hacer. La iglesia va a estar aquí en la tierra haciendo la parte que Jesús no hizo. Y la iglesia tiene un rol que hacer hasta la segunda venida de Jesús. Y uno de los roles de la iglesia es expresar de manera contundente, creativa, gloriosa, majestuosa las diversas facetas del amor de Dios. Amén. La iglesia tiene que ser la expresión de Cristo en la tierra. Es la razón por lo cual cuando una persona conoce a Jesús, amén, de repente con el tiempo no solamente restaurado, sanado y transformado, sino que Dios lo llama o lo dirige a servir en una área en particular. Dios nos ha dado el privilegio ya de ir creciendo de tal manera como iglesia que tenemos diferentes ministerios. Tenemos gente que toma carga con los niños, que toma carga con los adolescentes, que hace un trabajo con los jóvenes, amén, que está haciendo un trabajo también con hombres, con mujeres, con los grupos de conexión. Tenemos gente que se ocupa de multimedia, tenemos gente que se ocupa aún de la limpieza, tenemos gente que está orando todos los días y queremos que ese grupo crezca, que no sea solamente un lindo grupo y sólido grupo como ahora es. Hay gente de España, gente de Argentina, gente de los Estados Unidos, gente de varias naciones que nos están escribiendo pidiendo oración. Entonces el radio de la iglesia ya alcanza a otras naciones, amén, aleluya por ello, amén. Estamos creciendo y a medida que la casa del Señor está siendo edificada, Él recibe gloria. A medida que la casa de Dios está siendo edificada, pues podemos tener mayor posibilidad de tocar más vidas, amén. Y llegará el momento que la iglesia puede tomar más cuerpo, más significancia, más diversos ministerios. Cuánto que Dios nos ayude a poder tener un ministerio también con niños abandonados, con mujeres maltratadas, con
gente con problemas de adicción, qué sé yo, más adelante, todo lo que Él quiera, porque no se trata de nosotros. La Biblia dice, conforme a la gracia que Dios nos dio, a nosotros debemos operar, administrar y servir a otros conforme a la gracia que Dios nos da. Entonces la iglesia va creciendo conforme Dios saca gente de las tinieblas, los inserta en la iglesia, los bautiza en el cuerpo de Cristo, y Dios coloca en ellos diferentes capacidades y dones y destrezas que vienen de lo alto para servir a este mundo y para servir a la iglesia también. El deseo de Dios al rescatarte, hacerte un santo, es que tú puedas dar fruto, como ya se compartía el día jueves. Y la iglesia sigue creciendo. Amén. Necesitamos, por supuesto, ir a la excelencia y luego poder dar a luz otras iglesias. ¿Cuántos soñarían con una iglesia como esta en Arequipa, por ejemplo? ¿Cuántos soñarían como una iglesia como esta en gloria a Dios, en Iquitos, ya en Tarapoto, en Cusco, gloria a Dios, amén? Que puedas ir a Cusco, Puno, y puedas encontrar una iglesia creciente como esta, aún mejor, aleluya. Y que nosotros podamos tener el privilegio de enviar a otras personas, gente que tengan llamado al ministerio. ¿Cuántos sueñan con esto? Aleluya. Y que podamos también tener el privilegio de enviar gente. Ya una vez nos visitó una comisión de una iglesia de Italia, nos hizo la invitación para compartir. No hemos respondido porque estamos tan ocupados haciendo aquí la obra, amén, que no hemos podido responder a esta necesidad, digamos, de poder estar por allá. Y qué sé yo, enviar más adelante gente, no qué sé yo, sino enviar en su tiempo gente a otras naciones para que también puedan reproducir y edificar casas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Está sucediendo esto en la iglesia, pero el Señor quiere que nosotros mantengamos algo para que Él pueda seguir edificando. Hay una parte de Dios, pero hay una parte nuestra. La parte de Dios es desatar los dones, la parte de Dios es desatar las habilidades, la parte de Dios es desatar la unción, la parte de Dios es llenarnos con su gloria, la parte de Dios es manifestar su poder, la parte de Dios es capacitarnos a nosotros y ungirnos a nosotros. Amén. La parte de Dios es hacer la parte divina. Pero hay una parte humana, hay una parte nuestra, y la parte nuestra lo encontramos aquí en Efesios capítulo 4. Fíjese, para que la iglesia siga creciendo, y es algo que el Señor nos quiere enseñar ahora para que no podamos descuidar esta parte. Dice la Biblia en el capítulo 4 de Efesios: yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos una alta vocación, que somos la embajada de Dios en la tierra. Somos, y esto sin alardear, no tengo ninguna duda al decirlo, creo yo que la iglesia es el lugar más importante de una ciudad. Repito, la iglesia es el lugar más importante en una ciudad, porque en ninguna universidad no transforman a las vidas. Es gracioso como algunas empresas transnacionales toman algunos eslogans que solamente pueden ser ideales para una iglesia. Por ejemplo, esta empresa transnacional de transmisión de señal por televisión, DirecTV, dice, no, te cambiará la vida. Te cambiará la vida porque vas a tener que pagar más. Pero ¿sabes qué? Jesús cambia vidas de verdad. Él es el único que te cambia la vida de verdad. Él es el único que transforma, ¿no? Y bueno, pero sin pelearnos con DirecTV, la Biblia dice, amén, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una vocación a la cual nosotros hemos sido llamados, y es una vocación celestial. Amén. Una vocación divina. Es la vocación de anunciar este mundo, señores, amén, a no ser que Dios intervenga en sus vidas, nada puede hacerse. ¿Ustedes son cristianos? ¿Creen eso de verdad? ¿Pueden decir un fuerte amén? Si sabemos nosotros, los que hemos sido psicólogos, los que hemos sido psiquiatras, los que hemos sido probado un montón de cosas, nada de resultados, sabemos que el único que puede transformar vidas es Cristo, ¿verdad que sí? Somos certeros en eso. La iglesia es ese lugar, aleluya, más importante que una clínica, más importante que una universidad, más importante que cualquier institución, es la casa del Señor. Y fue pagado un alto precio por eso. La vida de Jesucristo fue derramada por su iglesia. Amén. Ahora, hay una parte nuestra para que la iglesia siga creciendo. Y esta dice,
conforme a la vocación con que fuiste llamados, esa vocación alta de servir, de amar, de transformar, de llevar la alta palabra de Dios, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. La palabra de Dios nos dice de la importancia de guardar la unidad. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Queremos que la iglesia siga creciendo? ¿Queremos que la iglesia se siga desarrollando? Hay un elemento importante que tenemos que guardar como un tesoro y es la unidad del Espíritu. Tenemos que tener unidad entre nosotros. Mientras nosotros nos mantengamos en esa unidad, es más, ojo, la Biblia no dice solamente que tenemos que andar en unidad, sino perfectos en unidad. Yo le animo a que usted pueda leer el libro de los Hechos. Mucha gente habla del libro de los Hechos de la iglesia primitiva y todo lo que Dios hacía en la iglesia primitiva como algo nostálgico y como quizás podrá ocurrir algún día. Yo creo que sí puede ocurrir un día. Pero sabe que si había algo que usted puede notar como una característica muy importante, ojo, en esta iglesia, es que ellos caminaban, dice la Escritura, usted va a encontrar varias veces la palabra unánimes. Diga conmigo, unánimes. Unánimes. Ahora, no es fácil caminar unánimes. No es fácil caminar en unidad. Amén. No es fácil. Por eso tiene que ser en el poder del Espíritu. Jesús hizo una oración y está en Juan 17. Señor, yo te ruego por esto, no te ruego por el mundo, sino por ellos, y los han de creer, que los guardes en unidad. Porque, Señor, así como me diste tu gloria, dijo Jesús, yo también les he dado tu gloria. Entonces hay una forma en que nosotros podemos mantener la unidad, caminando en el Espíritu. Mientras tú estás afinado al Espíritu, mientras tú caminas en amor, tú vas a poder caminar en unidad con otros. Amén. Cuando caminamos en amor, cuando caminamos en unidad, caminamos en el Espíritu, dice la palabra, amén. Repito, con toda humildad y mansedumbre, verso 2, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Diga conmigo, soportándonos. Dile al que está a tu lado, te soporto. Dile, yo también. Dile al otro, al que no le dijiste nada, dile, te soporto. Dile, yo también. Si hay algo que tenemos que aprender en la iglesia para caminar en unidad es a soportarnos. Por ejemplo, yo tengo una personalidad, tengo un carácter, tengo una personalidad. Sí, tengo un temperamento, una forma de vibrar la vida. Amén. Gracias a Dios, a medida que nos van conociendo como pastores, saben, creo yo que nuestra intención es lo mejor para ustedes. Entonces, cuando yo le digo, vamos a hacer una ridiculez, usted tiene que tener la suficiente confianza de que, bueno, va a ser una buena ridiculez. Amén. Entonces pido, ok, pasen los más macetas. Y pasan los más macetas. De repente no todos son igual. De repente hay gente que, uy, ¿qué va a ser el pastor? No, es difícil de soportarme. Gracias por soportarme. Porque tú eres más, ¿no? Más de guardar las formas. Tú en la vida te vendrías aquí, por más maceta que fueras, a dar unos brincos. Tú no lo harías, ¿verdad? Y conmigo no, pastor, conmigo no. Me voy a otra iglesia. No, entonces, bueno, pero en un momento que, si bien es cierto, muchos nos gozamos, otros tienen que soportarnos. Quiero que le demos un aplauso fuerte a todos los que tuvieron que soportar ver a estos gorditos aquí danzando. Pero así como nosotros los que danzamos, también que tenemos que soportar a aquellos que son un poco más parcos. Di gloria a Dios. Gloria a Dios. No, alégrate en el Señor. Ja, ja, ja.
Pero tenemos que soportarnos, ¿verdad? Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Vamos a dar un ejemplo de lo que es soportar. Algunos son más difíciles de soportar, otros son más fáciles de soportar. Amén. Por favor, Israel, sube, por favor. Ya, gracias. David, por favor, un ratito, préstale tu pizarrita. Ven acá, papá. Yo soy más fácil de soportar, pero él es más difícil de soportar. Ve, ahí Davidcito, por favor. ¿Ya? David, tú me vas a soportar. Mira hacia acá, gira hacia acá, por favor. ¿Ya? ¿Qué significa soportar? Significa que si alguien se está cayendo, la otra persona va a tener que soportarte, ¿ok? Ahí va. Ponme en mi sitio, por favor. ¿Fue difícil soportarme? No mucho. No mucho. Ok, vamos a ver, pero... ¿Ya? Ok. Aquí tenemos a Israel, que es bien difícil de soportar. ¿Sí o no, chicos? No, Israel es una miel. Amén. Pero bueno, hipotéticamente hablando, él es difícil de soportar. Ahí va a caer el hermano Israel. Ok, vamos. Vuélvelo a su sitio, por favor. Ahí está. ¿Fue difícil? Sí. Sí, fue difícil. Gracias, David. Después, por favor, doble almuerzo para David. Bueno, y así en la iglesia hay gente que es difícil de soportar, otros más fácil de soportar, otros casi imposible de soportar. Pero todos deben ser soportables. Amén. Soportar en la Biblia, amén, habla de cubrir, no solo de aguantar. Ay, te aguanto, ya no te aguanto. No, tenemos que soportarnos. Ahora, la Biblia nos enseña que el soportar es parte normal. ¿Me entiende? Es parte normal porque venimos de diferentes transformaciones familiares, tenemos diferentes caracteres. Ya el mismo hecho de ser hombres y mujeres ya crea una tensión, ¿verdad? Amén. Las mujeres son como globos rosas y los hombres son como globos azules, ¿no? Mientras las mujeres andan recordando todo el pasado de hace 20 años, ¿no? Recordando todas las cosas buenas y las que no le hiciste de bien, les es difícil perdonar, el hombre ya cambió la página, ¿no? Ya está adelante pensando qué nueva cosa hacer. Somos bastante difícil. Mientras el hombre está generalizando, la mujer está viendo detalles, ¿no? Y el poder mismo convivir entre esposos no siempre es fácil porque somos bien diferentes, ¿verdad? Amén. Todos los que están casados digan, ayúdame, Señor. Entonces, ¿no? Ya somos bastante distintos, ¿no? Cuando la mujer dice, ya mi amor, ya salgo. Ah, mi amor, tenemos que llegar rápido. Es el hombre, ya 5 minutitos nomás. Mira, si te dice 5 minutos, anda al Jockey Plaza, date una vuelta, regresas y ya va a estar. Cuando llegues ya, habrán cumplido los 5 minutos. Pero si ella te dice, estoy apurada, por favor, en 5 minutos vienes. Más vale que vengas en 5 minutos. Más vale que vengas. Somos muy distintos, ¿no? Y bueno, ya, no quiero entrar tanto en ese detalle, pero el tema es la importancia de aprender a soportándonos. Los adultos, un poco que soportan a los jóvenes. Los jóvenes tienen que aportar. Yo he visto un patrón. Para los adultos es fácil soportar a los niños, a los que les hace más difícil soportar a los niños son los jóvenes. ¿No? Jóvenes, atiendan a los niños. ¿No? Sí, hay como un divorcio allí. Me acuerdo cuando teníamos el evento de los niños, no, le pasamos la voz a los jóvenes, apoyen que va a haber el evento de los niños a Jorge. Ya, pastor. Se apareció nadie, ningún joven, ni su sombra, ni su ángel, ni nada. Nadie, ¿no? Pero si hubiéramos pedido a los adultos, hubieran estado allí, porque ya los adultos han madurado, tienen otra etapa de su vida, entonces tienen más atención de los niños. Amén. Pero los jóvenes están ocupados más haciendo sus cosas y no siempre están atentos a los niños. Es parte normal, hay que soportarnos. Amén. Ahora, si tú llegas a la iglesia y piensas que todos son caramelos como tú, quiero decirte que hay caramelo de limón, hay caramelo de
¿Me entiendes? Hay caramelo de licor también. ¿Ya? ¿Entiendes? ¿Ya? Hay hasta picantes, caramelos que pican. Sí. ¿Me entiendes? No es así. Hay otros que hacen cosas en la boca. ¿Me entiendes? Entonces, la Biblia nos dice que tenemos que, con toda humildad y mansedumbre, hay que soportarnos. Amén. Líder que está a tu lado otra vez. Yo te soporto. Amén. Pastor, o sea que no solamente tengo que soportar a mi esposo, también hay que soportar a tus hermanos. Sí. Sí, eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero para que podamos soportarnos tenemos que ser humildes y mansos. Diga conmigo, mansos y humildes. Ahora, la humildad es la condición a través de la cual Dios puede desatar su gracia entre nosotros. Tenemos diferentes maneras de pensar, tenemos diferentes maneras de ver la vida, pero sabe que hay algo bien lindo en todo esto. Conforme caminamos con el Señor, nuestra manera de pensar va cambiando, nuestra manera de ser va a parecerse a Cristo y se es mucho más fácil ser soportable. Amén. Aquella persona que era bien difícil de soportar, ahora resulta que es más fácil de soportar. Amén. Y ahora ya no es fácil solamente soportar, es una bendición. Cuánto quisiera que venga a mi casa. Cuando vienes a mi casa es un refresco, es una bendición. Estamos tan contentos, ¿verdad? ¿Conocen esas personas? Sí hay. Amén. Sí hay. Son los hermanos que han madurado, han crecido, es fácil. Aleluya. Más bien vienen a soportarnos. Entonces, gracias a Dios, todos estamos cambiando. Diga conmigo, estoy cambiando. Gracias a Dios. Amén. Estamos siendo transformados. Ya no eres como ayer eras. Hubieras conocido el hermano que está a tu lado. Amén. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, Dios mío. Amén. Hubieras conocido, pero gracias a Dios ha ido cambiando. Aleluya. ¿Cómo vamos cambiando? Porque la obra de Dios sigue en nosotros. Y eso es importante. Por eso la Biblia dice con humildad y paciencia. Diga conmigo, paciencia. ¿Cómo es que tú puedes soportar a otro? Porque sabes que la obra que así como Dios está haciendo en tu vida, también la está haciendo en tu hermano. ¿Puedes soportarlo? O sea, bueno, claro, a mí me soportaron o me toca a mí soportar. ¿Amén o no? Amén. Ahora tú puedes también soportar a otros porque sabes que la obra ha comenzado Dios en nuestra vida. Vamos al libro de Corintios capítulo 12, por favor. Estamos viendo que Dios está edificando su casa, su iglesia, un lugar donde Él quiere habitar. Amén. Pero tenemos que aprender a manejarnos unos a otros, tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Corintios capítulo 12 dice la palabra de Dios acerca de esto. Capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Uno solo. Diga conmigo, uno solo. Son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos, sean libres. Amén. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. El cuerpo no es solamente un miembro, sino muchos. Voy adelante. Dice, verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Otra cosa, amados, que tenemos que aprender, amén, para guardar la unidad del Espíritu,
es que si hay un hermano que está pasando momentos duros y difíciles, amén, que inclusive si está herido, nosotros tenemos que dolernos con él, porque nos va a afectar. Aleluya. ¿Cuántos alguna vez han tenido un dolor de pie? Dolor de cabeza. Ven, tú te levantas, tienes un fuerte dolor de cabeza. Ay, esta cabeza, la voy a dejar hoy día, me voy así nomás. No puedes hacer eso, no puedes venir al servicio sin... No puedes hacer eso, ¿verdad? Si tu cabeza te duele, todo el cuerpo te duele también. Amén. Todo el cuerpo es afectado. ¿Por qué? Porque somos si bien tenemos muchas partes, somos un solo cuerpo. Igual, si como iglesia, amados, queremos crecer, tenemos que aprender que si un hermano, amén, está padeciendo, tenemos que aprender a padecer con él. Por eso la Biblia dice, llorad con los que lloran. O sea, si un hermano viene llorando, me está pasando esto. Ay, un llorón que eres tú. Anímate, hermano. Anímate, gózate en el Señor. Aleluya, a su nombre. No, la Biblia dice que si está así, tienes que llorar con él. Y una vez que lloras con él, ya lo animas. Amén. Llorad con los que lloran. Ahora, otra de las cosas que suele pasar en la iglesia es que cuando alguien falla o peca o cae, amén, y no ya solamente de nuevo van a ser, suele pasar a veces en el cuerpo de Cristo, es que el cuerpo de Cristo suele ser, no es siempre, el único lugar donde acaban con sus propios heridos. Si un ejército está en batalla, en guerra, y un soldado cae, entonces los demás levantan al herido, lo apoyan y lo llevan. Pero suele pasar que si el hermano peca, falla, dice, ese hermano ya sabía yo que estaba en pecado, hay que expulsarlo de la iglesia. Y eso no está bien. Amén. Si alguien cae en falta, la Biblia dice, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Si alguien cae en la casa del Señor, tenemos que con espíritu de mansedumbre mostrarle su error, mostrarle su falta, que se vuelva a Dios y restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Dice, no juzgándolo, no sea que a ti también te pase lo mismo. Ese es el espíritu que debe hacer nosotros, no un espíritu, ay, este hermano, cuando no. Amén. Tenemos que aprender a padecer con los hermanos. Pero también dice, y en cuanto a honra, ¿qué verso estoy? 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Amén. Todos con él se gozan. Si una parte del cuerpo está recibiendo honor, reconocimiento, ¿verdad? Ánimo, un premio, todos nos debemos alegrar con él. No es que, ay, siempre lo reconocen y a mí nada, no se acuerdan de mí. Hermano, si Dios está bendiciendo a un hermano y tú eres parte de ese cuerpo, todo el cuerpo está siendo bendecido porque somos uno delante del Señor. Ahora escuche bien esto. El hecho de que todos estemos juntos en esta reunión no significa que todos estamos caminando en unidad. Los que aprenden a padecer con los que padecen, llorar con los que lloran y gozarse con los que son honrados, son aquellos que mantienen la unidad del Espíritu, y al mantener la unidad del Espíritu van a gozar del fluir y la unción de Dios sobre sus vidas. Pero el que solo se repliega y el que tiene una actitud cancerígena, ¿qué es una actitud cancerígena? El cáncer es una parte del cuerpo que comienza a decrecer, a marchitarse, ¿verdad? Y forma un anticrecimiento, ¿sí? O algo no saludable, se aparta solo del cuerpo. Entonces, si cuando hay un cáncer, algo malo en el cuerpo, entonces no está recibiendo la bendición del cuerpo, la salud del cuerpo, todo lo contrario, comienza a propagar ese mal al cuerpo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, cuando tú no caminas en unidad,
Cuando tú no honras cuando otros son honrados, cuando no te alegras cuando otros son honrados, o cuando tú no te dueles, solito te estás volviendo cancerígeno y solo te estás perdiendo de la bendición del cuerpo de Cristo. Por eso hay gente que sobre sus vidas se cierra la bendición de la gracia de Dios, se cierra las finanzas, se cierra la sanidad, se cierra el fluir en sus vidas, se cierra la revelación en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen la actitud de honrar y alegrarse por los que son levantados antes que ellos. Están en la iglesia, van a la iglesia, asisten, pero no reciben la revelación, no reciben la impartición, no reciben lo que Dios está haciendo, porque ellos solos mismos se están cerrando al fluir. Amén. Pero cuando usted cambia su actitud y se llena del Espíritu Santo y comienza a gozarse cuando otros son honrados antes que usted, amén. Pero cuando usted se aprende a doler con otros e integrarse en el cuerpo, entonces la sangre de ese cuerpo comienza a llegar a esa parte del cuerpo. La vida del cuerpo llega a irrigar esa parte del cuerpo. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso la Biblia habla de aquellos que se enojan, reciben la ofensa, o qué sé yo, tienen una actitud de soberbia. Entonces solamente al hacer eso se aíslan y no reciben la bendición. Por eso la Biblia habla tantas veces de participar de la Santa Cena, y el que no participa sanamente, juicio bebe y come para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos ya duermen. ¿Me dejo entender? Hermano, escucha bien esto. Si hay algo que tienes que aprender cuando llegas a la iglesia, es aprender a guardar la unidad del Espíritu. Y tienes que ser humilde y manso. Y aprender a soportar a otros así como tú soportas. También. Así como también te soportaron a ti. Amén. Hola. Cada persona diferente va a sacar de ti algo que no conocías. Cada persona distinta va a sacar de ti algo, un aspecto de tu vida que no conocías. Dios lo puso. Mira, tú no eliges a tus hermanos. Amén. ¿Cuántos reconocen que no eligen a sus hermanos? Y tus hermanos tampoco te eligieron a ti, porque de repente hubieras sido solo. No, de repente si te hubieran dicho, estoy hablando en lo natural, O sea, mira, ustedes 4 van a nacer en la tierra y van a ser hermanos. ¿También están de acuerdo? No, yo de hermano no. No, nadie te consultó. Tú simplemente, amén, viste que ya tenías un hermano y ese hermano te tenía a ti. Y tuviste que aprender. Muchos no aprendieron a asegurarse con sus hermanos. Y al no aprender a llevarse como hermanos, no recibieron la bendición familiar. Lo mismo sucede en la casa de Dios. Tú no eliges a tus hermanos, tampoco eliges a tus padres. Yo quiero tener ese papá, ese está buenazo. No. Ya tienes a tu papá. Un día abriste los ojos y dices, ¡mi papá! No. Entonces ya saben por qué los niños lloran cuando nacen. No. No eliges a tus padres, no eliges a tus hermanos. Tienes que aprender a amarlos. Amén. Gloria a Dios. De esa forma es en la casa del Señor. Tenemos que aprender a guardar la unidad, buscar la honra unos a otros. De esa manera vamos a crecer y madurar. Termino. Amén. Verso 26, repito, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Ya nos pasó, ¿verdad? Cuando uno de nuestros miembros, por eso decíamos, ¿se acuerdan cuando Miguelito estaba allá de vacaciones? Amén. En Paracas, no, en Ica. Ya, parecía que todos estuviéramos tras los barrotes, ¿no? Ahí había la alegría, pero una parte, ya. Pero es porque somos
Somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo. Ahora, hay partes del cuerpo, escucha, y con esto concluyo. Hay partes del cuerpo que son más cercanos. Amén. Y los más cercanos son los más afectados. Entonces, cuando es una parte del cuerpo que tiene que ver con la cabeza, pues va a influenciar más. ¿Me entienden? Es por la responsabilidad de esa parte del cuerpo. De repente no es lo mismo si tienes el dedo meñique golpeado. Bueno, ya me pongo en la sandalia y voy. Pero vas a tener una dolencia. Pero si es un hinchazón en el ojo, ¿no? Estás ahí, me buscas lentes y todo lo demás, y estás ahí tratando de, ¿no? Tienes un hinchazón en el ojo, o de repente un problema en otra área. El hecho es, amén, el hecho claro es que somos, dice el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiero decirte que si Dios trajo a esta persona al cuerpo de Cristo, la obra que Él comenzó, el Señor, la obra que comenzó, Él la va a perfeccionar. Es una bendición para tu vida, pero muchas veces es como un diamante en bruto que tiene que ser pulido. Amén. No dejemos que aquellos tesoros que lleguen a la iglesia, que son todavía como un diamante en bruto, se estropeen, porque no los vamos a soportar. Amén. 2, tenemos que aprender a honrar a los que honra merecen y buscar la honra del otro antes que nuestra propia honra. Uno de los problemas que suele haber en la iglesia es el pecado de familiaridad. Dios quiere, escuchen, Dios quiere que hay dos tipos de relaciones en la iglesia. La relación de familia, pero la relación de gobierno, de la obra. Entonces, como hermanos todos somos iguales, porque somos hijos del mismo Padre. Pero cuando alguien es promovido para una situación de gobierno en la iglesia, entonces tu trato ya no es solamente como un hermano más, sino en la situación de autoridad en que ha sido puesto. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces el pecado de familiaridad dice, ay, pero si tú eres mi hermano, eres mi pata, eres mi amigo, ya. Y no estás viendo para lo cual Dios lo está ungiendo y separando. Entonces te vas a perder la bendición que puedes recibir a través de esta persona a que Dios está promoviendo. Porque a veces la actitud de algunos hermanos es, si el pastor ora por mí, si el pastor me unge, gloria a Dios, seré pastor, el peso pesado. Tú eres mi amigo. Sí, él es tu amigo. Pero si Dios está levantando a tu amigo, está llamando y ungiendo para algo, más vale que también reconozcas la obra, la unción de Dios sobre la vida de él y no cometas el pecado de familiaridad. Amén. Una de las cosas que puedo agradecer en la casa de Dios, aquí en esta iglesia, es que nosotros tenemos gente en la iglesia que son parientes también. Y ustedes saben que estos parientes sirven al Señor. Y algo que a Dios gracias ellos aprendieron muy temprano es a no cometer el pecado de familiaridad. Ellos saben que si además somos parientes, cuando somos parientes, cuando nos reunimos como parientes, estamos en una reunión como parientes, pero cuando estamos en una reunión de ministerio, nosotros somos sus pastores. Y nos reciben como pastores. Y nos tratan como pastores. Y por eso Dios los bendice como ellos tratan. Pero sí, por ejemplo, hay gente que dice, me estoy yendo un poco más del tiempo, pero pastor, quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Yo puedo ser tu amigo. Pero si tú me tratas como amigo, ya no como pastor, entonces recibes la bendición de amigo, pero no la de pastor. ¿Qué quieres? Amén. Y hay gente lo que quiere es solamente la relación. Y ahora, yo no digo que no pueda ser amigos. Jugamos fútbol. Amén. Y es gracioso porque cuando juego fútbol me tratan como pastor. Me dejan meter los goles. Pero
ser así. Si tiene que meterme un foul, métame el foul. Amén. Si tiene que haber un empujón, y eso pasa. Y normal, somos amigos. Amén. Pero si fuera aquí en la iglesia, entonces los disciplino. Es que no voy a ponerme a jugar fútbol como pastor. Juego fútbol como ser humano. ¿Me entiende? Entonces, como hay relaciones de seres humanos, hay relaciones de parientes, pero hay relaciones ministeriales. Y cuando tú recibes de la unción, recibes la unción ministerial. Entonces, cuando alguien está promovido para el ministerio, si quieres la unción de Dios sobre su vida, ya no puedes tratarlo como mi pata, mi chochera. No. Ya es un ministro en esa área. Si tú no lo tratas así, te pierdes la unción ministerial sobre tu vida. Igual con los líderes de Grupo Conexión. Cuando son líderes de Grupo Conexión, ellos son la autoridad en el Grupo de Conexión. Cuando son líderes de red, no, son las autoridades. Las autoridades, Dios los ha puesto, hay una unción sobre sus vidas. No puedes cometer el pecado de familiaridad. Amén. Padre, te damos, vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a mirar las cosas como tú las ves. Abre nuestros ojos. Abre nuestra mente, Señor, para mirar como tú ves y entender las cosas como tú las entiendes.